Hoy iniciamos una serie de conferencias bíblicas que la hemos llamado Escúchanos, las conferencias bíblicas, pero la serie que vamos a iniciar es una serie de 4 conferencias bíblicas, Escúchanos, que le hemos titulado La mentira, todos somos hijos de Dios. Siempre se ha dicho, he escuchado algunas personas, algunos tipos de religiones que dicen que todos somos hijos de Dios, pero no es cierto, es una gran mentira, según lo dice la palabra de Dios, según lo explica la palabra de Dios. Y vamos a hoy iniciar con la primera conferencia bíblica, Escúchanos, de la mentira, que todos somos hijos de Dios. Este día iniciamos en el libro de Mateo capítulo 13. Vamos a sacar de este capítulo 13, del verso 24 en adelante, lo que el Señor Jesucristo enseñó, lo que Él enseñó cuando Él estuvo en esta tierra acerca de esto, de que no todos somos hijos de Dios. Comenzamos. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 24, en adelante, el Señor Jesús estuvo en este capítulo enseñando algunas parábolas a la gente y a sus discípulos. Él hablaba por parábolas y después de que hablaba por parábolas, aparte a sus discípulos les explicaba las parábolas. No necesita mucha interpretación estos versos que vamos a leer. Ahí está claro todo. Solo vamos a leerlo y a tratar de entender un poco esta realidad de que hay hijos de Dios y hay hijos del mal, hijos de Satanás. Dice la palabra del Señor así: le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, verso 24 al 30. Esta parábola he escuchado anteriormente en algunas iglesias o en muchas iglesias. La exponen queriendo dar a entender que el trigo es la iglesia y que las cizañas son algunas personas que están dentro de la iglesia que sirven de tropiezo. Tal vez le dan una interpretación así, no sé, solo Dios sabrá si es válida o no. Pero la realidad de esta parábola es otra. El Señor mismo la explicó y vamos a leer ahora la explicación que el Señor Jesús dio con esta parábola. Y después vamos a analizar, a tratar de entender y a ver la realidad de esta parábola. En el mismo capítulo 13, pero en el verso 36 en adelante, el Señor explicó la parábola a sus discípulos. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa.
Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Cuando la Biblia se refiere en el Nuevo Testamento al Hijo del Hombre, el mismo Señor se refería al Hijo del Hombre, se refería a Él mismo. Entonces dice que el que siembra la buena semilla es la palabra de Dios, pero la buena semilla en esta parábola, ya vamos a ver quiénes son. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. El campo es el mundo. El campo es el mundo, la tierra. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Y la buena semilla ya vamos a decir quién es. Pero el campo donde fue sembrada la buena semilla es el mundo, la tierra. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Escuchó? La buena semilla son los hijos del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Dice hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Ya lo vamos a seguir leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo. Mire qué clarito. Es una explicación de esta parábola, pero muy claro. No necesitamos ni siquiera interpretarlo. Dice que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La cizaña. La siega, dice, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Vemos que está explicada, pero clarito. El sembrador es el Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Dios. Él sembró en la tierra, en el planeta, sembró una buena semilla, que fue el hombre, los hijos del reino, el reino de la tierra, el reino que el Señor quería plantar aquí, el reino de Dios plantado en la tierra. Dice que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y dice que no solo, mire que lo repite, porque los hijos son los hijos, las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién sembró a estos hijos de cizaña? El enemigo que la sembró es el diablo, Satanás. O sea que hay hijos de Dios que los sembró el Señor Dios, y hay hijos del malo, la sembró Satanás, el diablo, hijos del diablo. Y dice que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesús, a sus ángeles. Escuche bien, enviará a Jesús a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Recogerá de su reino, no del reino de Jesús, ni el reino de Dios. Estamos refiriéndonos a Satanás, que fue el que sembró la cizaña. Recogerá de su reino, del reino de Satanás, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son estos que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad? Los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Ok. El 42, y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? La semilla que sembró el Hijo del Hombre, la buena semilla, los hijos del reino de Dios, los hijos de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Miren, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola de Mateo capítulo 13, explicada claramente por el Señor Jesucristo, nos enseña que hay hijos de Dios
y hay hijos del diablo. O sea, no todo en el mundo somos hijos de Dios. Ahora, el Señor creó este mundo, esta tierra, y plantó una buena semilla, plantó sus hijos. El problema es que hubo una distorsión. Hubo una distorsión, ¿por qué? Por la rebeldía de Satanás. Satanás fue lanzado a esta tierra y él causó todo el caos. Hizo que los hijos de Dios desobedecieran a Dios. Entonces, al desobedecer, fueron sacados del reino de Dios, que era el paraíso, fueron sacados a Adán y Eva a un mundo natural, a una tierra natural que nosotros vivimos actualmente. ¿Qué pasó? Todavía ellos en ese momento salieron del Edén y eran hijos de Dios, Adán y Eva. Tuvieron a Caín y Abel. Caín y Abel es otro mensaje que vamos a dar de esta serie la serie de 4 conferencias bíblicas. Escúchanos. Esta es la primera. Estamos hablando del trigo y la cizaña. El Señor explicó esta parábola y dijo que el sembrador que salió a sembrar es el Hijo del Hombre, Él, Jesucristo. Y dice que la buena semilla son los hijos del reino de Dios. Esa es la buena semilla que están sembrados en esta tierra. Por eso es que hay gente, usted conocerá, que hay gente buena en el mundo. Hay gente bondadosa, hay gente que tiene amor al prójimo, hay gente que su pensamiento y su corazón están siempre pensando en hacer cosas buenas. Cuando no conocen a Cristo Jesús, ¿qué es lo que le falta a estas personas? Reconocer que es un pecador, porque tenemos el pecado que de la fundación del mundo se hizo cuando el diablo engañó a Eva. El primer paso es reconocer que somos pecadores. Después, pedir perdón a Dios por nuestra condición de pecadores, recibir a Jesucristo, recibir ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para nuestras vidas, y el Espíritu Santo vendrá a morar a nuestras vidas y Él nos cambiará nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, porque no basta ser una buena persona para ser un hijo de Dios o para entrar al reino de los cielos. Hay un libro de la vida donde está inscrito, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todas las personas, desde la niñez hasta adolescencia, juventud, pasan un proceso de vida hasta que llegamos a los pies de Jesucristo. Los hijos de Dios vamos a llegar. Hay una parábola del hijo pródigo, que estaba con su hermano y su padre, y pidió la herencia y se fue al mundo a derrochar la herencia. Pero como era hijo, reflexionó un día que había pecado contra Dios y contra su padre y regresó. Así nos pasa a nosotros. En el transcurrir de la vida llega un momento que entendemos que hay un Dios en los cielos que nos ama y que Él nos recibe como sus hijos. Estas personas, hay muchos en la tierra. Desde la Biblia hasta las personas que nosotros conocemos, hay mucha gente así y que han reconocido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor y su Dios, le sirven y le adoran. ¿Por qué los hijos de Dios buscamos escuchar palabra de Dios? Buscamos ir a una iglesia, buscamos ir a orar, porque es una necesidad como hijos de Dios estar conectados con nuestro Padre. Las cosas que nuestro Padre nos enseñó por medio de la palabra, por medio de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer esta tierra, es lo que nosotros aprendemos de nuestro Padre. Por eso dice que la buena semilla la sembró en su campo, en el mundo, en la tierra. Pero ¿qué pasó? Vino un enemigo, dice la parábola, y mientras los hombres estaban durmiendo, el enemigo sembró la cizaña. ¿Quiénes estaban durmiendo? Se durmieron Adán y Eva. Adán no estaba cuando Eva recibió la tentación. Entonces, el enemigo, dice la palabra de Dios, que sembró la cizaña. La cizaña son los hijos del malo, dice.
O sea que hay hijos del malo. ¿Quién es el que sembró la cizaña? Dice que fue el Satanás, el diablo, dice la parábola. Jesucristo lo explicó. Entonces, si Satanás sembró la cizaña, ellos son hijos de Satanás. Hablemos de ellos, de la cizaña. La parábola lo dice, son la gente que están en el mundo, en la tierra, que por su naturaleza y por lo que aprendieron de su padre, lo que está engendrado en ellos, su deseo solo es hacer lo malo. Le puedo sacar un listado inmenso, grandísimo, de personas así. Personas asesinas, las personas que el Dios de ellos es el dinero. No solo en el mundo, hay muchos hombres que dicen ser hijos de Dios, dicen ser cristianos, creyentes, disfrazados en iglesias, que el Dios de ellos es el dinero. Estos son hijos del malo, la avaricia. No es que sea malo ser rico o tener dinero, lo malo es la avaricia. Y que, ¿cómo conoces un hijo de Satanás, un hijo del diablo, que tenga mucho dinero? No da buen fruto, no da frutos. Un hombre malo, hijo de Satanás, no va a compartir con nadie. La avaricia no le permite. Quiere más riquezas y no le importa ganar esas riquezas de mala forma. No le importa. Ese es un hijo de Satanás. Hay muchos ejemplos. Podríamos hablar de los políticos. Gran parte de los políticos son hijos del diablo. Mienten. Quieren llegar a estos puestos engañando a la gente. Les prometen cosas y es mentira. Lo que quieren es mejorar ellos. Vivir como ricos ellos. Entonces, una persona hija de Dios se diferencia fácil de una persona hijo del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Cuando escucho líderes de algunas religiones decir que todos somos hijos de Dios y que todos vamos para el cielo, me río porque es una mentira. Jesucristo lo enseñó. No sé por qué ellos no lo enseñan. Bueno, sí sé, porque sé que también ellos de quién son hijos. Porque el Hijo de Dios no tiene por qué mentir. Tiene que decir lo que está en la palabra de Dios, explicar lo que Jesucristo enseñó. Y así es. Esta primera conferencia bíblica, escúchanos, de la mentira que todos somos hijos de Dios, la basamos en la parábola de el trigo y la cizaña en el libro de Mateo, capítulo 13, del verso 24 en adelante, y después del verso 36, cuando el Señor explicó la parábola. Seguimos explicando, dice que el enemigo que la sembró es el diablo. En el 39, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué es la siega? Es el tiempo donde será arrancado el trigo y la cizaña. El trigo será arrancado para guardarlo en los graneros de Dios y la cizaña será arrancada para meterla al fuego. El Señor lo explicó también. Dice que el fin del siglo, dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino, del reino de Satanás. Pues Satanás tiene un reino en la tierra. Tiene seguidores y tiene hijos. Enviará el Hijo del Hombre a los ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, recogerán a los hijos del diablo primero, dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos hijos del enemigo, de Satanás, son aquellas personas que sirven de tropiezo, dice la palabra de Dios. Sirven de tropiezo para los mismos hijos de Dios.
que están en contra del Evangelio del Señor Jesucristo, que están en contra de que se predique la palabra de Dios, la palabra verdadera, el pan sin levadura, porque hay muchos que predican pan con levadura. Porque el diablo utiliza la misma palabra de Dios para engañar a la gente. Utiliza hombres, sus hijos, los hijos del diablo, o sea, de Satanás, para engañar a la gente con la misma palabra de Dios. Tenemos que estar alertas. Por eso, es necesario que leamos la palabra de Dios, la estudiemos cada uno. No solo esperemos a que otro nos enseñe o la lea. Usted convénzase solo. Agarre la Biblia, lee el libro de Mateo, capítulo 13. Y usted se dará cuenta por sí mismo que es una realidad lo que le digo. Que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La ciega es el fin del siglo, cuando llegue el tiempo, y se está acercando el tiempo, porque estamos viendo todo lo que está aconteciendo en la tierra. Y los ángeles, toda esta gente, los hijos de Satanás, que no quiere saber nada de Dios, que su corazón es todo al mal, que no reciben a Cristo en su corazón, que no buscan de Dios, que no lo van a hacer nunca, porque están engañados, atrapados por el enemigo. Algunos mueren antes de tiempo por las cosas malas que andan haciendo. Dice que serán echados al fuego para el castigo eterno. Es la segunda muerte. La primera muerte es este cuerpo, pero hay una segunda muerte, que es la muerte segunda, le llama el Apocalipsis, donde toda esta gente será echado a un lago de fuego. Pero dice aquí mismo en esta parábola que los justos, vamos a leerlo, dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, en el reino de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos son los hijos de Dios, los que se esfuerzan por servir a Dios, escuchar su palabra, por orar, por buscar de Dios. Servir a Dios no es como muchos creen, que servir a Dios es solo ir a estar ahí en la iglesia o preocuparse por el dinero de pagar la luz, el agua de la iglesia. No, eso no es servir a Dios. Eso es parte de la liturgia nuestra para adorar y alabar a Dios, ir al templo, y hay que pagar los gastos de la iglesia, lógico. Pero servir a Dios es cumplir el mandamiento que Dios nos dio, llevar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, donde sea que estemos, predicar el evangelio de Jesucristo. ¿El evangelio de cuál evangelio? No el evangelio de la prosperidad, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de salvación, arrepentimiento de pecados y salvación, el evangelio de la vida eterna. Dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese será salvo. Entonces, esa es la comisión de los hijos de Dios. Mientras estemos en esta tierra, tenemos el conocimiento de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay que amar a Dios. Dice 2 mandamientos. Jesucristo, nuestro Señor, resumió todos los mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay quienes solo quieren amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no quieren amar al prójimo. O sea, las dos cosas van juntas. Debemos de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo es amar al prójimo? No es solo bla, 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 bla. Es servir al prójimo. Servir, ver las necesidades. Eso es lo que Dios quiere, que nos ayudemos los unos a nosotros. Esta ha sido la primera conferencia, escúchanos, de la serie La mentira que todos somos hijos de Dios, basado en el libro de Mateo capítulo 13, en el trigo y la cizaña. El trigo, los hijos de Dios, y la cizaña, los hijos del malo.